Hoy, 15 de agosto del año 2022, les contaré una historia que a mí me dejó atónito y sorprendido. Primeramente me presento, mi nombre es Arnold Neuer. Escribo esto mientras a mi alrededor solo hay una soledad sepulcral. La lluvia acompaña con sonidos a mi soledad, esa misma soledad que sentí, que me dolió al ver la destrucción de nuestro hogar. Qué triste, la verdad. El 2 de julio del presente año ingresé a trabajar como reportero a una prestigiosa revista. Me dijeron que iba a ser fácil. La crónica que propuse fue la de un indígena ancestral del Amazonas, llamada Nguyen Helmut, quien, huyendo de la guerra, se instauró con toda su tribu en el Amazonas. Se casó y había tenido 2 hijos durante los 32 años que había pasado y la persecución que había sufrido por parte de diversos grupos armados. Antes vivía en zona de Arauca y tras el año que se refugió en el Amazonas había muerto allí mismo en dicho lugar. Precisamente en el año 2005, antes de morir, citó a su esposa y le dijo: hola, cariño, necesito pedirte un último favor. Ella le contestó: claro, puedes decirme lo que quieras, lo que gustes. Él, un poco triste y con lágrimas en los ojos, le dijo: sé que el final se acerca, ha llegado mi hora, pero antes de morir quiero pedirte un favor. Ella, un poco sorprendido por lo que le decía su esposo, le dijo que sí. Él, al ver tal aceptación, soltó sus palabras, le contó un secreto un poco trágico, se liberó de su peso, pudo morir en paz, pero y ahora su mujer cargaba ese peso el cual él se desprendió. Ahora era ella la que estaba un poco demacrada. Pasaron los meses y cada vez se ponía peor. Ya no caminaba, andaba en silla de ruedas. Hasta tal punto que hubieron varias caídas, donde simplemente duró varios largos meses postrada en una cama. Así se la pasaba en ese ciclo sin fin. Ella cayendo un poco enferma en el hogar, pero al poco tiempo volviéndose a recuperar. Sucesivamente así, los años pasaron, pero algo en su interior se incrementaba. Algo que no la dejaba estar tranquila. Su esposa consiguió la manera de escribir su confesión para cumplirle a su esposo. Lo que pasaba es que cada vez que él resaltaba o trataba de escribir, no encontraba las palabras. No logró darle relato a esa angustia, ese tomo que se merecía. La mujer continuó enferma y empezó a ser cuidada por sus compañeros de tribus. Estos señores luchaban por salvarle la vida a la mujer de su fiel confidente. Pero es que los dolores se expandían cada vez más e incluso sufrieron nuevos males, nuevas dolencias que los médicos indígenas no pudieron descubrir la razón, ni por la parte de la ciencia cotidiana, ni tampoco por sus creencias. Su gran preocupación era morir sin haber contado al mundo lo de la historia que le había confiscado su esposo. Cada vez se sentía mal, pero no todo estaba perdido. Yo conocí la historia hace como unos 2 años. Traté de ir antes a preguntar, a indagar, a saber qué era lo que ella tenía que decir al mundo. Pero por X o Y razón, circunstancias las cuales no me esperaba, no había podido ir. No fue hasta cuando ingresé a trabajar en esta prestigiosa revista que me dieron la posibilidad de desarrollar una historia, un relato, ya sea ficticio o basado en hechos reales. Decidí ir a Leticia a averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Así el galopar de mi caballo, listos para ir a cubrir la noticia, para poder comprender y conocer qué era lo que tenía que decirle la señora al mundo, qué era lo que le había prometido a su esposo que iba a contar, cuál era esa carga que había atormentado las noches de ambos y que había cobrado la vida de su esposo. Lo cierto es que después de 1 hora al galopar con mi caballo, llegamos a una zona un tanto urbana, un tanto pueblerino, por así decirlo,
donde nos esperaba un campero. En dicho carro íbamos a entrar a la selva, y así fue. Nos montamos y después de 3 horas ya estábamos selva adentro. Lo cierto es que se veían unos hermosos animales por la ventana, y en una de esas me encontró un jaguar. ¡Qué hermosura de animal!, dije en mi mente, pero no puedo desconcentrarme con la fauna y la flora del Amazonas. Debo estar claro, debe estar preparado a cualquier cosa que me pueda decir la señora. Ese era mi trabajo y ese era el porqué del que yo estaba acá. Lo cierto es que luego de horas y horas y horas en el carro, por fin llegamos a la zona, a la tribu donde se encontraba la esperanza, la luz de mi noticia. Lo cierto es que llegué, me bajé del carro, saqué mi máquina de escribir y estaba listo y presto a cualquier cosa. Ella me dijo: por favor, sigan adentro. Pensé que se trataba de la esposa del señor, al cual le había confiscado esa noticia, pero no, simplemente era una muchacha quien nos recibía para estar prestos a cualquier situación, y tenía que tomar un cierto registro, porque no cualquiera ingresa a la tribu. Así que dijimos nuestros nombres, dejamos las maletas y todo estaba listo. Caminé unos cuantos pasos, vi unas chozas a mi alrededor. El sol estaba resplandeciente, aunque poco a poco fue tapado por unas nubes un tanto grises. La lluvia empezó a caer, pequeñas gotas, ni siquiera se le podía llamar lluvia. Lo cierto es que me adentré a la choza principal. Era grande a comparación de las otras. Miré a todos lados, vi un pequeño cortina, la aparté y ahí, justo ahí, me encontré a la señora Hannah. En efecto, el esposo de la señora Hannah había pertenecido, antes de conocerla, a grupos al margen de la ley. Pero este no desarrollaba acciones militares, sino que un tanto supersticiosas, de creencias, en el tabaco, en las cartas, en las bolas de cristales. Se le conocía como el mago, en otros sectores como el brujo. Lo cierto es que supuestamente tenía el don de ver más allá de lo que nuestros ojos humanos nos permite visualizar. Las personas de la tribu daban constancia de esto, hasta se decía que hacía un poco de acciones curativas a ciertas personas con las cuales él creía que eran puras de corazón. Lo cierto es que durante más de 11 años perteneció a las guerrillas más influyentes de nuestro país colombiano. En esta, de una u otra manera, les leía el tabaco, las cartas y demás acciones de este tipo a los mandatarios de estos grupos, para poder así analizar y crear estrategias militares para actuar y poderle hacerle frente a las operaciones castrenses de nuestro país, mejor dicho, a las Fuerzas Armadas de Colombia. Lo cierto es que un día, un poco inusual, llegaron ciertos helicópteros, patrullas y demás. Pensaba que los habían agarrado, pero era todo lo contrario. Y allí se bajaron políticos un tanto importantes de nuestro país, los cuales hacían parte de la oposición al gobierno. Él había quedado sorprendido, anonadado, por lo que sus ojos estaban observando a lo lejos. 2 bandos, 2 líderes, 2 jefes que se miraban cara a cara, tomando decisiones y diciéndose quién sabe qué. Lo cierto es que él tomó sus cartas, su tabaco y se hizo por ahí cerca, como quien miraba hacia lo lejos, como quien miraba las cartas, como quien no se enteraba de nada. Pero lo cierto es que sí, se estaba enterando de todo. Lo escuchó: el petróleo, la tala de árboles, la contaminación, hidroeléctricas, las exportaciones, el tráfico, el narcotráfico y la lista de los nombres
de los próximos líderes de las Fuerzas Armadas, de los grandes gobiernos, de los próximos presidentes. Todo, absolutamente todo estaba ahí escrito. Esperó a que ellos se levantaran para analizar el paisaje y terminar de firmar unos papeles que tenían por ahí. Decidió correr, tomar lo medio poquito que estaba en la mesa y huir a más no poder. Pasaron las horas y horas corriendo, escondiéndose. No lo pudieron encontrar. Luego de haber permanecido un mes en la zona más cercana al sitio donde se encontraba, decide tomar un bus y cruzar casi todo Colombia, llegando hasta el Amazonas. Allí, con su don, decide ayudar a una serie de indígenas que se encontraban por ahí cerca. Estos se encariñaron con él y decidieron acogerlo, hacerlo partícipe de la tribu. Y así fue. Con sus poderes curativos fue de gran ayuda para esas comunidades. Lo cierto es que luego de cierto tiempo conoció a una bella joven, que es Hannah, la que me estaba narrando la historia, una socióloga que había hecho sus prácticas en dicho lugar y que lo apoyó para que él estudiara ciencias políticas y juntos empezaran a ayudar a este país. Lo cierto es que a él le empezó a carcomer el secreto que conocía, así que al principio decidió guardárselo, pero luego, al verse al borde de los puertos y el filo de la muerte, decide contárselo a su esposa, quien al saberlo se empieza a enfermar y decide expulsar y contar lo que le había prometido a su esposo, que casualmente se desahogó conmigo. Lo cierto es que ahora yo sabía, pero no le creía. No, esto no podía ser así. Así fue lo que pensé, pero luego de ver la lista de presidentes, todo me quedaba más claro. Todo, absolutamente todo. Sí coincidía con los presidentes, y es más, hasta estaban los próximos. El señor Pedro Hazard, 2026. El señor Tomás Gutiérrez, 2030. Y por último el señor Said Carrillo, 2034. Todo. Y lo que más me sorprendía es que esos políticos sí estaban tomando riendas, sí estaban ganando popularidad, sí podía ser cierto. Y es que coincidía todo, y era lo que más me dejaba sordo. Luego de escuchar esa verdad, sentí como un peso sobre mi conciencia. Así que me despedí de Hannah y tomé mi emprendimiento hacia la capital de nuestro país para poder empezar a escribir lo que había conocido. Llegué como a la semana. Me dispuse con mi máquina a escribir, a narrar, pero al principio no sabía qué comentar. Así pasaron los meses, sin poder dar ese sector práctico, esa cosa tangible de lo que tenía en mi mente. Me enteré que Hannah murió. Lástima. Pero ahorita era yo el que encargaba el peso de la conciencia de ambos. Tenía que escribirlo. Y así fue. Unas 5 páginas con un poco de anexos de pruebas que daban constancia a lo que estaba sucediendo con nuestro país. Y así culmina nuestra historia. Queremos dejarles una frase. Aunque esta historia sea una teoría, espero no inesperado. Cada ficción tiene su realidad. Muchas gracias.